En 1980, había más de 500.000 de personas que se llamaban a sí mismas trabajadores ferroviarios en Estados Unidos. Maquinistas, conductores, guardafrenos, señaleros y cuadrillas de patio repartidos a lo largo de una red que se extendía del Atlántico al Pacífico. Transportaban carbón y grano y automóviles y madera. Movían al país. 44 años después, esa cifra ha caído por debajo de 125.000 en toda la industria ferroviaria. Los trenes siguen circulando, pero las personas dispuestas a operarlos están desapareciendo. Y las compañías ferroviarias, a pesar de ganancias récord en la última década, no logran descifrar cómo recuperarlas. Entonces, ¿qué pasó con el empleo que construyó la clase media? ¿Y por qué, en un país que todavía mueve el 40% de su carga por ferrocarril, casi nadie quiere hacerlo ya? La respuesta comienza con un hombre llamado Hunter Harrison y una idea que, sobre el papel, sonaba a sentido común. Harrison empezó como carrero en el ferrocarril Frisco en diciembre de 1963. Se abrió camino ascendiendo a través de los patios y terminales, aprendiendo el negocio desde la base. Para finales de los años 80, había llegado al Illinois Central Railroad, una compañía en dificultades con costos elevados y un servicio lento. El ferrocarril apenas era rentable. Su ratio operativo, el porcentaje de ingresos consumido por los gastos, rondaba el 80%. Eso significaba que por cada dólar que el ferrocarril ganaba, 80 centavos se iban en mantener las luces encendidas. Harrison creía que había una forma mejor. Estudió cómo se movían los trenes a través de la red. En lugar del antiguo modelo de centro y radios, donde los vagones de carga rebotaban entre patios de clasificación como bolas de pinball, él quería movimiento punto a punto, menos paradas, menos traspasos, trenes circulando con horarios fijos en lugar de esperar hasta que se acumularan suficientes vagones para justificar una salida. Lo llamó ferrocarril programado. Wall Street más tarde añadiría la palabra precisión. En 7 años en Illinois Central, el ratio operativo cayó del 80% al 62%. Las ganancias casi se triplicaron. Cuando un compañero de golf le preguntó a Harrison cómo lo había logrado, Harrison le dio el crédito a su viejo mentor del Frisco, un hombre al que todos llamaban Peacer Bill Thompson, pero la verdad era más grande que cualquier mentor. Harrison había convertido la eficiencia operativa en algo más cercano a una religión, y la industria ferroviaria estaba a punto de convertirse. Canadian National adquirió Illinois Central en 1998 y se llevó a Harrison al norte. Lo hizo de nuevo. Luego vino Canadian Pacific en 2012, donde el inversionista activista Bill Ackman lo reclutó para sacudir la compañía. Harrison redujo la fuerza laboral de 15.000 a 12.000. El precio de las acciones se disparó. El ratio operativo cayó. Para cuando Harrison llegó a CSX en 2017, el fondo de cobertura Mantle Ridge le había pagado $84 millones para obrar su magia una vez más. Murió ese mismo año, pero su manual de estrategias le sobrevivió. Norfolk Southern, Union Pacific y Kansas City Southern adoptaron sus propias versiones. Solo BNSF Railway, de propiedad privada bajo Berkshire Hathaway y sin rendir cuentas directamente a Wall Street, se resistió. El modelo operativo se extendió a casi todos los grandes ferrocarriles de carga en Norteamérica en menos de una década. Y para los accionistas fue espectacular, generando miles de millones en nuevo valor, márgenes récord y recompras de acciones que dejaban eufóricos a los inversionistas. Pero hubo un costo que nunca apareció en los informes trimestrales de ganancias. Para entender ese costo, hay que entender lo que significaba trabajar en el ferrocarril antes de que el modelo de programación de precisión lo cambiara todo. Durante la mayor parte del siglo XX, ser trabajador ferroviario era una vida sólida y respetable. No glamurosa, no fácil, pero confiable. Pueblos enteros existían gracias al ferrocarril. Puntos de relevo de tripulaciones, talleres de mantenimiento y patios de clasificación sostenían pequeñas comunidades desde Virginia Occidental hasta Montana. Las familias transmitían el oficio de generación en generación. Abuelo, padre, hijo, todos llevando la misma gorra de la misma compañía ferroviaria. La tripulación de un tren de carga llegó a contar hasta 5 personas. Un maquinista,
un conductor, un guardafrenos de cabeza, un segundo guardafrenos y a veces un aprendiz. Tantas manos en la cabina y en tierra significaban que el trabajo podía distribuirse. Cuando algo salía mal en un apartadero remoto a las 3 de la madrugada, había suficientes personas para manejarlo de forma segura. El salario era lo bastante bueno para comprar una casa en un pueblo ferroviario. Los horarios eran exigentes, pero al menos medianamente predecibles. Los trabajadores sabían, más o menos, cuándo los iban a llamar y podían organizar su vida alrededor de ese ritmo. Formaban equipos de softball e iban a cenas parroquiales y entrenaban a sus hijos en la liga infantil de béisbol. Lo que hizo el ferrocarril de programación de precisión fue desmantelar la infraestructura que hacía posible todo aquello. Los patios cerraron, los talleres se consolidaron y los puntos de relevo de tripulaciones desaparecieron del mapa. La fuerza laboral se redujo año tras año y los trenes se hicieron más largos. Un solo tren de carga hoy puede extenderse 3 kilómetros o más, a veces 5, impulsado por locomotoras distribuidas que una sola persona controla desde la cabeza del tren. La economía tenía sentido desde la perspectiva de una hoja de cálculo, con menos trabajadores operando menos activos para producir más ganancia por tonelada milla. Pero la matemática humana contaba una historia diferente. Aquí es donde la historia toma un giro que aún afecta a la industria ferroviaria hoy en día. Los trabajadores que quedaron se encontraron cargando el peso que solía repartirse entre una tripulación mucho más grande. Las tripulaciones de 2 personas se convirtieron en el estándar en el transporte de carga por líneas principales. La cabina de 5 personas era un recuerdo, y la carga de trabajo, la exposición física, la fatiga mental de pilotear un tren de 12,000 toneladas a través de zonas pobladas durante 12 horas, todo eso recayó sobre 2 pares de hombros en lugar de 5. Pero las condiciones laborales estaban a punto de empeorar aún más, porque fue entonces cuando llegaron las políticas de asistencia. A principios de 2022, BNSF Railway, el ferrocarril de carga más grande del país, introdujo algo llamado el Sistema de Asistencia EEVs. Bajo EEVs, a cada miembro de la tripulación de tren se le otorgaban 30 puntos para toda su carrera en el ferrocarril, no 30 por año, 30 en total. Cada vez que un trabajador no respondía a una llamada para presentarse al servicio, tomaba un día libre no aprobado o necesitaba tiempo para una cita médica, se le deducían puntos. 2 puntos por una ausencia estándar. 7 puntos por no responder una llamada, en lo que BNSF clasificaba como días de alto impacto. Algunos de esos días de alto impacto ni siquiera eran feriados nacionales, y a los trabajadores no se les compensaba con tarifa de día festivo. La única forma de recuperar puntos era trabajar 14 días consecutivos sin tomar ningún día libre. Pero el saldo máximo nunca podía exceder los 30. Un trabajador que comenzaba con 30 y tenía un mal mes, un hijo enfermo, un susto médico, un funeral, podía quemar suficientes puntos como para poner su empleo en riesgo en cuestión de semanas. Los sindicatos lo llamaron la peor y más atroz política de asistencia en la historia del ferrocarril estadounidense. Los trabajadores dijeron que hacía imposible planificar una vida normal. Un maquinista de BNSF describió la sensación de estar de guardia las 24 horas como una nube amenazante que nunca se disipa. A donde vayas, llevas el teléfono en el bolsillo, dijo. Te preocupa no contestar una llamada. No hay paz. Y el horario en sí ya era brutal incluso antes de Hibis. Las tripulaciones de trenes de carga están de guardia 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Cuando el ferrocarril llama, el trabajador tiene entre 90 minutos y 2 horas para presentarse. Las llamadas llegan a cualquier hora, de día o de noche. Hay un tablero que muestra el orden en que los trabajadores serán llamados, pero los horarios estimados cambian constantemente porque los trenes no aparecen en el tablero hasta poco antes de la salida. Los trabajadores describían estar pegados a sus teléfonos, con miedo de quedarse dormidos porque una llamada a las 2 de la mañana significa un turno de 12 horas con apenas unas pocas horas de descanso.
Un exconductor de Norfolk Southern lo resumió con claridad: lo que la gente no entiende de mi trabajo es el hecho de que no tienes vida. La operación ferroviaria de precisión solo ha empeorado esto. Tu vida gira en torno a esperar que suene el teléfono para ir a trabajar o dormir para estar listo cuando el teléfono suene. La tasa de divorcio entre las familias ferroviarias aumentó. Los trabajadores se perdían los cumpleaños de sus hijos y las obras de teatro escolares. Algunos se perdieron funerales porque el ferrocarril no aprobaba el tiempo libre. Un padre divorciado habló de perder puntos cada vez que su hijo necesitaba una cita médica, sabiendo que cada ausencia lo acercaba más al despido. Aquí es donde la historia toma un giro del que la mayoría de las personas fuera de la industria nunca se enteraron. En 2022, 12 sindicatos ferroviarios que representaban a 115,000 trabajadores de carga chocaron contra un muro en negociaciones contractuales que se habían prolongado durante casi 3 años. La demanda principal de las tripulaciones de tren era lo suficientemente simple como para caber en una ficha. Querían 7 días de licencia por enfermedad pagada al año para los trabajadores que operaban los trenes que transportaban cloro para agua potable, combustible para aviones y productos químicos peligrosos a través del corazón de las ciudades estadounidenses. Los ferrocarriles ofrecieron un día personal. Una junta presidencial de emergencia medió durante el verano. Se alcanzó un acuerdo tentativo en septiembre, evitando por poco una huelga que los economistas estimaban habría costado a la economía $2,000 millones por día. Pero 4 de los 12 sindicatos, incluidos los que representaban a conductores y maquinistas, rechazaron el acuerdo. Sus miembros dijeron que el contrato abordaba los salarios, pero ignoraba los problemas de calidad de vida que estaban expulsando a la gente de la profesión. Con una fecha límite de huelga, el 9 de diciembre acechando, el Congreso intervino. La Cámara de Representantes aprobó una resolución para imponer el contrato y, en una votación separada, aprobó una medida que exigía 7 días de licencia por enfermedad pagada para los trabajadores ferroviarios. La medida pasó al Senado. Fracasó. 52 senadores votaron a favor, pero el proyecto necesitaba 60 para superar un filibusterismo. El contrato fue impuesto sin días de enfermedad. El presidente Biden lo promulgó como ley, calificándolo como un paso necesario para evitar lo que describió como una catástrofe navideña para la economía. Para los trabajadores se sintió como una traición. Un presidente que había hecho campaña como el más prosindical de la historia le había pedido al Congreso que anulara una votación sindical y obligara a los trabajadores a aceptar un contrato que no incluía el derecho básico de quedarse en casa cuando estaban enfermos. Un trabajador en Ohio les dijo a los reporteros que Biden nos dio la espalda. Si consideras que esto vale tu tiempo, dale a suscribirse. Cubrimos la industria ferroviaria cada semana. Las consecuencias fueron inmediatas y medibles. Los trabajadores que habían estado indecisos sobre quedarse en la industria tomaron su decisión. La deserción se aceleró. Las jubilaciones se dispararon. Los empleados más jóvenes que aún no habían adquirido derechos de pensión simplemente se fueron a la construcción, al transporte de carga o al trabajo en almacenes, donde los horarios eran exigentes, pero al menos predecibles, y la dignidad básica de reportarse enfermo no era motivo de despido. Los ferrocarriles habían sabido sobre la escasez de tripulaciones durante meses antes de que siquiera comenzara la pelea por el contrato. En 2021, cuando los confinamientos por la pandemia se relajaron y el volumen de carga volvió con fuerza, las empresas descubrieron que los trabajadores que habían suspendido no iban a regresar. El CEO de CSX en ese momento, Jim Foote, admitió en una llamada de resultados que su ferrocarril había esperado tener 500 nuevos conductores contratados para julio de ese año. Habían logrado incorporar unos 200. De ninguna manera yo ni nadie más en los últimos 6 meses nos dimos cuenta de lo difícil que iba a ser intentar que la gente viniera a trabajar hoy en día, dijo Foote. Es un desafío enorme para nosotros salir y encontrar personas que quieran ser conductores en el ferrocarril. Entonces, ¿a dónde se fueron todos esos trabajadores? Los trabajadores suspendidos habían encontrado empleo en otros lugares. La construcción, que pagaba bien y ofrecía fines de semana libres. El transporte de carga,
que tenía sus propios problemas, pero al menos permitía a los conductores ir a casa por la noche. Algunos simplemente se habían jubilado anticipadamente, agotados tras años de tripulaciones cada vez más reducidas y responsabilidades cada vez mayores. Pero la escasez de tripulaciones no era solo un problema de personal, estaba a punto de convertirse en una crisis de seguridad que pondría a un pequeño pueblo de Ohio en la primera plana de todos los periódicos del país. Y entonces llegó el 3 de febrero de 2023. Esa noche, un tren de carga de Norfolk Southern, designado 32ON, rodaba hacia el este a través de Ohio, transportando 149 vagones desde Madison, Illinois, hasta Conway, Pensilvania. 20 de esos vagones llevaban materiales peligrosos, incluyendo cloruro de vinilo, un carcinógeno conocido. Cuando el tren se acercaba a East Palestine, un pequeño pueblo en la frontera entre Ohio y Pensilvania, un rodamiento en uno de los vagones se sobrecalentó. Sensores instalados junto a las vías detectaron el aumento de temperatura 17 millas antes en Salem, Ohio. Un analista de Norfolk Southern en una oficina remota revisó la lectura y la clasificó como no crítica porque el sensor mostraba el rodamiento a 103 grados. La política de la empresa, en ese momento, no requería detener un tren hasta que un rodamiento alcanzara al menos 115 grados. Para cuando el tren llegó a East Palestine, el rodamiento estaba a 253 grados. Alarmas críticas sonaron en la cabina. La tripulación inició el frenado de emergencia, pero era demasiado tarde. 38 vagones descarrilaron y estallaron incendios, con 11 vagones tanque que transportaban materiales peligrosos involucrados en los escombros. Lo que ocurrió durante las siguientes 72 horas convertiría una falla mecánica en un desastre ambiental. 3 días después, basándose en información que los investigadores federales describirían más tarde como incompleta y engañosa por parte de funcionarios de Norfolk Southern, el comandante local del incidente ordenó una quema controlada de cloruro de vinilo de 5 vagones tanque. Una enorme bola de fuego se elevó sobre el pueblo, donde casi 2,000 residentes ya habían sido evacuados, y la nube química se desplazó a través de la frontera hacia Pensilvania. Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte determinaron posteriormente que el descarrilamiento fue causado por el rodamiento fallido, un problema mecánico. Se determinó que la ventilación y quema había sido innecesaria para prevenir una falla del vagón tanque. Norfolk Southern había rechazado otros 3 métodos de remoción antes de presionar por la quema. East Palestine se convirtió en un pararrayos. Todo lo que los sindicatos habían estado advirtiendo, el mantenimiento diferido, los trenes más largos, las tripulaciones reducidas, de repente tenía un nombre y un código postal asociados. Y esta vez, la gente estaba prestando atención. El gobierno federal se movió para imponer tripulaciones de 2 personas en los trenes de carga, una norma que los sindicatos habían buscado durante más de una década. Pero incluso esto fue impugnado. La Administración Federal de Ferrocarriles había propuesto una regla sobre el tamaño de las tripulaciones en 2016 y luego la retiró en 2019, citando datos insuficientes. Una nueva regla fue emitida bajo el presidente Biden, pero su futuro bajo administraciones posteriores seguía siendo incierto. Y aquí es donde la historia llega a una pregunta que no tiene una respuesta simple. La industria ferroviaria hoy mueve aproximadamente el 40% de toda la carga estadounidense por tonelada milla. Carbón, granos, automóviles, productos químicos, bienes de consumo, contenedores intermodales apilados demasiado alto en vagones, plataformas rodando desde los puertos hasta los centros de distribución en todo el interior. La red es esencial. Cuando falla, las cadenas de suministro se fracturan, los precios suben y las comunidades sufren. Pero las personas que hacen funcionar esa red están envejeciendo y saliendo del sistema. La Oficina de Estadísticas Laborales reporta que se proyecta que el empleo ferroviario en general crezca solo un 1% entre 2024 y 2034, mucho más lento que la mayoría de las ocupaciones.
Se proyectan alrededor de 6.600 vacantes por año y la mayoría no provienen del crecimiento, sino de trabajadores que se jubilan o abandonan la profesión. El salario medio en 2024 se situaba alrededor de $75,000, casi un 50% por encima de la mediana nacional. Buen dinero, pero aparentemente no suficiente para compensar la vida que viene con él. Entonces, ¿qué se necesitaría para cambiar eso? Hace una generación, $75,000, una pensión y una credencial sindical habrían formado una fila que diera la vuelta a la manzana. Hoy, apenas provocan un encogimiento de hombros. Los trabajadores más jóvenes sopesan el salario contra lo que cuesta en días festivos perdidos, sueño interrumpido y un teléfono que puede sonar a las 2 de la madrugada, exigiendo turnos de 12 horas detrás del acelerador de una locomotora que transporta productos químicos volátiles a través de un pueblo que nunca ha oído hablar de tu ferrocarril. Las empresas ferroviarias dicen que lo están intentando. Bonos de contratación. Procesos de capacitación más cortos donde las regulaciones lo permiten, inversión en tecnología que eventualmente podría reducir la necesidad de tripulaciones por completo. La automatización se asoma como solución y amenaza al mismo tiempo, prometiendo llenar el vacío que dejaron los trabajadores mientras simultáneamente confirma cada miedo que los alejó en primer lugar. Los sindicatos dicen que la solución es obvia, pero requiere algo que las empresas ferroviarias no han estado dispuestas a ofrecer durante décadas: horarios predecibles, licencias por enfermedad reales, una relación laboral construida sobre algo más que puntos de cumplimiento. El presidente de la Smart Transportation Division, Jeremy Ferguson, escribió a los reguladores federales en 2024 que la red ferroviaria de carga está en un punto de quiebre. No puede sostener más reducciones. Y los propios trabajadores, los que todavía están ahí afuera cumpliendo turnos de 12 horas en cabinas de locomotoras que retumban en la oscuridad, dicen algo más simple. Dicen que antes valía la pena. El dinero era el mismo tipo de exigente, pero el respeto era diferente. La dotación de personal era diferente y la sensación de que eras parte de algo más grande que un informe de ganancias trimestrales era real. Esa sensación, dicen, ha sido eliminada del calendario hasta dejar de existir. Si las empresas ferroviarias pueden recuperarla, o si siquiera quieren hacerlo, está por verse. Los trenes siguen rodando por toda América cada noche, cargando el peso de una cadena de suministro en la que la mayoría de la gente nunca piensa. Alguien tiene que estar en esas cabinas. Alguien tiene que contestar ese teléfono. La pregunta es si ese alguien seguirá ahí dentro de 10 años y qué nos pasará a todos nosotros si no lo está.